Un placer saludarlos en esta nueva tutoría. Eh, Hoy vamos a tratar un tema bastante, pues digamos, fácil, comprensible, que es el pasado continuo. Ustedes saben que el pasado, por ejemplo, el pasado simple que ya debieron haberlo visto en cursos anteriores, se trata del pasado que, por ejemplo, de una acción que sucedió y que finalizó en el pasado. Por ejemplo, I played soccer yesterday. Yo jugué fútbol ayer. Esa es una acción en pasado simple. Una acción que empezó en el pasado y pues ya fue finalizada. En cuanto al pasado continuo, hay una pequeña diferencia. Es que es una acción que, aunque fue en pasado, continuó por cierto tiempo. Por ejemplo, cuando ustedes dicen o les pregunta a alguien, ¿qué hiciste ayer a las 7? A las 7 yo estaba viendo televisión, ¿cierto? Yo estaba viendo televisión. Como pueden ver y analizar en esta oración, miramos que la acción continuó por cierto tiempo. Yo estaba viendo televisión. Es muy parecido al presente continuo, que también debieron haberlo visto en semestres anteriores, de las cosas que están haciendo en el momento. Por ejemplo, yo estoy hablando, ¿cierto? Ahora mismo estoy hablando o yo estoy leyendo. Como pueden ver, son acciones que continúan, que están pasando en el momento de hablar. Bueno, es muy parecido, solamente que el pasado continuo ya son acciones que finalizaron, pero que tuvieron cierta duración. Muy bien. Aquí vamos a ver estas oraciones. Miren cómo cambian. Así sería en forma de pasado simple, solamente que se me pasa muy rápido. I watch TV, por ejemplo, yo vi televisión. Es una acción que terminó. Pero si yo digo I was watching TV, yo estaba viendo televisión, miren que ya es una acción que continuó por cierto tiempo. Entonces, ¿cuáles son las claves aquí? Aquí tenemos, por ejemplo, you watch, he watch, she watch, it watch, we watch, you watch, they watch. Aquí tenemos oraciones en pasado simple. Vamos a ver cómo las transformaríamos en pasado continuo. Por ejemplo, para formar una oración en pasado continuo, primero utilizamos el sujeto. El sujeto puede ser I, you, he, she, it, we, you plural o they. O también puede ser el nombre de una persona, animal o cosa, o de varias personas o de varios animales. Ya depende lo que querramos decir. Después de eso vamos a utilizar el verbo to be en pasado. El verbo to be en pasado es was o es were, como lo van a ver a continuación, ¿cierto? Siempre vamos a utilizar was o vamos a utilizar were. En adelante vamos a ver en qué ocasiones se utiliza was y en qué ocasiones se utiliza were. Bueno, seguido del was o el were, vamos a utilizar el verbo, pero este verbo debe terminar, como lo pueden ver en pantalla, en ing. Por ejemplo, I was watching, yo estaba viendo. I was watching TV, yo estaba viendo televisión. You were watching TV, tú estabas viendo televisión. Con he también vamos a utilizar was, ¿ok? He was watching TV, por ejemplo. Con she también vamos a utilizar was, ¿ok? Más el verbo que termine en ing. Con it también vamos a utilizar was. It was watching. Con we vamos a utilizar were, ¿ok? We were watching TV. Nosotros estábamos viendo televisión. You were watching TV. Ustedes estaban viendo televisión. Y por último, el they también va con were. They were watching TV. Ellos estaban viendo televisión. Entonces la forma afirmativa, ya saben que es utilizando primero un sujeto, después utilizamos el was o el were, que ya pueden ver en pantalla cuando se utiliza was y cuando se utiliza were. Después vamos a utilizar un verbo. El verbo puede ser cualquiera, pero recuerden que este verbo tiene que terminar en ing. Les recomiendo mucho después de esta presentación, buscar, si no se acuerdan, la forma en que debemos agregar ing a los diferentes verbos. Por ejemplo, si yo quiero, por ejemplo, ahora decir, o alguien me pregunta, ¿qué estuviste haciendo el sábado pasado a las 10 de la mañana? O en la mañana, por ejemplo. Yo quiero decir, por ejemplo, yo estuve montando bicicleta. I was, ¿cierto? I was riding
terminando en ing, a bike o my bike. Yo estaba montando mi bicicleta. Como pueden ver, es fácil, ¿cierto? Simplemente aprenderse esta pequeña estructura y pues utilizarla de la mejor manera. Ya saben, primero utilizamos el sujeto, después utilizamos ya sea was o ya sea were, después un verbo terminado en ing y después el complemento de lo que querramos, la información adicional que querramos decir de esa oración. Por ejemplo, I was riding my bike in Montería. Yo estaba montando mi bicicleta en Montería. O ya depende de lo que quieran decir. Recuerden que es muy fácil. Eh, para la forma negativa, pues también es muy fácil. Simplemente le vamos a agregar al was o al were la palabra not. Y ya, pues, haríamos la oración de forma negativa. Aquí cambia rápidamente, pero ustedes pueden ver que was not es la forma larga y wasn't sería la forma contraída. Pueden utilizar las dos, claro está, que tienen que identificar en qué contexto la van a utilizar. Recuerde que wasn't es un contexto o es una forma poco formal de hablar. Entonces, la estaríamos utilizando bastante, pero en contextos no formales. Y la forma larga, como sería was not, como lo pueden ver aquí rápidamente, cambia muy rápido, pero ahí lo pueden ver. Was not lo pueden utilizar en un contexto más formal. Los demás siempre serían you were, ¿cierto? You weren't watching o you were not watching. He wasn't watching. She was not or she wasn't watching. It wasn't watching. We weren't watching. You were not watching, ¿ok? Y they were not o they weren't watching. Así sería la forma negativa o así se formarían las oraciones negativas en pasado continuo. Ya saben, es casi lo mismo que la forma afirmativa, pero esta vez le agregamos la palabra not al verbo to be, o después del verbo to be más bien. O ya saben que lo pueden contraer como lo ven aquí en pantalla. I wasn't, you weren't, he wasn't, she wasn't, it wasn't, we weren't, you weren't, or they weren't. Para hacer preguntas es también muy fácil. Recuerden que la oración afirmativa sería, por ejemplo, I was watching. Para hacer una pregunta en pasado continuo, miren que simplemente cambiamos de lugar el verbo to be con el sujeto. Y así ya formaríamos las preguntas. Y sin olvidar que tenemos que agregarle lo que aparece al final, ¿cierto? El signo de interrogación. Como es una pregunta, siempre debe llevar el signo de interrogación. En inglés simplemente lo utilizamos al final. Were you watching? ¿Estabas viendo tu televisión anoche, por ejemplo? Were you watching TV last night? Was he watching TV? ¿Estaba él viendo a movie o a series? She was watching. Was she watching? Was it watching? Were we watching? Were you watching? Were they watching? Como pueden ver, simplemente es cambiar de lugar el verbo to be con el sujeto y así formaríamos las preguntas. Para responder, por ejemplo, were you watching TV last night? Yes, I was. ¿Estaba viendo televisión anoche? Sí, yo estaba. O no, no estaba. No, I wasn't. Ya depende la pregunta, ya saben la forma de responder. Por ejemplo, si alguien me pregunta, ¿Was he watching TV last night? ¿Estaba él viendo televisión ayer? O anoche, perdón. Y si voy a responder que sí, por ejemplo, yo diría, Yes, he was. Yes, he was. O si voy a responder que no, sería, No, he wasn't. ¿Ok? O si alguien me pregunta, ¿Was she watching TV? Yes, she was. O no, she wasn't. ¿Ok? Si alguien pregunta, ¿Were we watching TV? Yes, we were. O no, we weren't. Ya dependiendo de la pregunta, pues ya sabemos más o menos aquí cómo responder, dependiendo de lo que ya están viendo
aquí en pantalla. Entonces vamos a pasar a una parte más práctica y, por ejemplo, ahora vamos a trabajar viendo algunos ejemplos y después vamos a hacer unos pequeños ejercicios. What was he doing yesterday at 7 a.m.? ¿Qué estaba haciendo él ayer a las 7 a.m.? Como pueden ver, aquí también tenemos otro tipo de pregunta. Ya en esta es más específica, utilizando primero la WH, ¿cierto? Podemos utilizar what, where, when, y después es prácticamente la misma estructura que vimos acá. Después vendría el verbo to be, en pasado, lógicamente, el sujeto y el verbo en ing. Bueno, aquí pasa exactamente lo mismo. Primero utilizamos la WH, después utilizamos el verbo to be, el sujeto y el verbo en ing más el complemento si es necesario. Entonces, entendiendo eso, vamos a responder esta pregunta. What was he doing yesterday at 7 a.m.? He was having a shower. Él estaba bañándose o tomando un baño. Según la imagen, pues ya vamos viendo de qué estaba haciendo esa persona a las 7 de la noche, de la mañana. He was having a shower. Como pueden ver, primero utilicé el sujeto, después utilicé was. ¿Por qué utilicé was? Recuerden que con he, ¿cierto? Vamos a siempre utilizar el verbo to be en pasado was. Después el verbo en ing, having a shower. He was having a shower. Él estaba tomando un baño, ¿ok? What were you doing yesterday? Ya esta pregunta la vamos a responder aquí mismo en este video, en la sección de comentarios. What were you doing yesterday at 7 a.m.? ¿Qué estaban haciendo ustedes a las 7 de la mañana? Entonces me van a responder este interrogante ahí en la sección de comentarios. Otra pregunta para ustedes. No, esta es para nosotros, para todos. What was he doing yesterday at 7 a.m.? ¿Qué estaba haciendo él a las 7 a.m.? Entonces aquí miren qué estaba haciendo esa persona. He was having breakfast. Él estaba desayunando, ¿ok? He was having breakfast. La siguiente sí es para ustedes. What were you doing yesterday at 7 a.m.? ¿Qué estaban haciendo ustedes a las 7 a.m.? Ok. Tomen su tiempo y la responden. Pausan el video y la respondemos, ¿ok? What was he doing yesterday at noon? ¿Qué estaba haciendo él ayer al mediodía? He was playing football at school. Él estaba jugando fútbol en la escuela. Ok. For you. Para ustedes. What were you doing yesterday at noon? ¿Qué estaban haciendo ustedes ayer al mediodía? Otra pregunta. What was he doing yesterday at 4 p.m.? ¿Qué estaba haciendo él? Perdón, sí, él. A las 4 p.m. He was doing his homework. Él estaba haciendo su tarea. O él estaba leyendo. He was reading, también podemos decir. Ya depende de lo que queramos decir. What were you doing yesterday at 4 p.m.? This question is for you. Esta pregunta también es para ustedes. What were you doing yesterday at 4 p.m.? ¿Qué estaban haciendo ayer a las 4 p.m.? Muy bien. Pausamos el video y respondemos la pregunta. Otro ejemplo. What was he doing yesterday at 9 p.m.? ¿Qué estaba haciendo él ayer a las 9 p.m.? Miren la acción que estaba haciendo. Aquí la podemos ver en pantalla. He was watching TV. Él estaba viendo televisión. Ahora, what were you doing yesterday at 9 p.m.? ¿Qué estaban haciendo ayer a las 9 p.m.? Otro ejemplo. What was she watching? Was she watching TV yesterday at midnight? Was she watching TV yesterday at midnight? ¿Estaba viendo ella televisión ayer a la medianoche? No, she wasn't, ¿cierto? Lógicamente no estaba viendo televisión, estaba dormida. She was sleeping. Ella estaba durmiendo, perdón. She was sleeping, ¿ok? Ahora, was she having dinner yesterday at 9 p.m.? ¿Estaba ella cenando ayer a las 9 p.m.? Yes, she was. Ahí pueden ver que estaba comiendo, ¿cierto? Muy bien.
Ahora esta pregunta es para ustedes. Were you having a bath yesterday at midnight? Were you having a bath yesterday at midnight? Ok, me van a responder esta pregunta. Ahora tenemos otra pregunta ya un poco más larguita. What were you reading last month? What were you reading last month? Esta pregunta también me la van a responder. What were you reading last month? Otra pregunta para ustedes. What were you doing before this class? What were you doing before this class? Tomen su tiempo y la respondemos. Pausamos el video y la respondemos. What were you doing before you went to bed yesterday? This question is also for you. Esta pregunta también es para ustedes. What were you doing before you went to bed yesterday? Very good. What were you doing last Sunday morning? What were you doing last Sunday morning? ¿Qué estabas haciendo? Pues, ¿qué estaban haciendo el pasado domingo por la mañana? También me la van a responder. What were you doing what were you doing yesterday while your mother or father was cooking? What were you doing yesterday while your mother or father was cooking? Very good. Another question. What were you doing yesterday afternoon when your mother or father arrived home? What were you doing yesterday afternoon when your mother or father arrived home? Take your time to answer this question. Tómense su tiempo para responder esta pregunta. Very good. And that was the end. Ahí ese fue el final. Entonces, bueno chicos, este fue el tema del día de hoy. Como les dije, es un tema bastante fácil de utilizar y aquí mismo en este video vamos a ponerlo en práctica. Más adelante les comento otra actividad que vamos a realizar el día de hoy. Muchas gracias y gracias por su atención. Nos vemos.